Esta mañana y el próximo domingo vamos a estudiar Salmo 33. Dos sermones acerca de un salmo, Salmo 33. Y así vamos a concluir este año y también iniciar el nuevo. Cuando uno estudia un salmo o lee un salmo, es importante reconocer que hay diferentes tipos de salmos, diferentes géneros de salmos podemos decir, y uno de los más comunes es un salmo de alabanza o un salmo de adoración. Y generalmente es fácil reconocer o identificar un salmo de adoración o un salmo de alabanza, porque el salmo mismo te invita a la alabanza, te invita a adorarle a Dios. Y vemos esto en los primeros versículos del salmo. Y luego es muy común que el salmista no solamente te manda a adorarle a Dios, sino que te da razones por qué. Alaben a Jehová porque para siempre es su misericordia, etc. Y vamos a ver este estilo o este género, este tipo de salmo específicamente en Salmo 33. Es un salmo de adoración, un salmo de alabanza que nos invita a adorarle a Dios y nos da muchas razones para hacerlo. Alaba a Dios porque esto, y porque esto, y porque esto también. En particular, vamos a ver que en este salmo, el salmista nos invita a adorarle a Dios por sus atributos relativos. Atributos relativos. ¿Qué son atributos relativos? Voy a explicar. Y esa introducción dirige al salmo mismo y al bosquejo. Entonces, dame un momento para explicar atributos relativos. En la teología del cristianismo, en la teología cristiana, nosotros hablamos acerca de la doctrina de Dios. La doctrina de Dios. ¿Quién es Dios? ¿Cuáles son sus atributos? Dios es bueno, Dios es justo, Dios es santo. Y hay diferentes maneras de clasificar o distinguir los atributos de Dios que nos ayuda a organizar nuestro conocimiento acerca de Dios. En Dios no hay una diversidad de partes. Dios es puro, Dios es simple, no como una falta de inteligencia, sino Dios es simple, no complejo, Dios es puro. Pero en nuestra mente, en la mente del hombre, nosotros tenemos que organizar nuestro conocimiento acerca de Dios. Tenemos que hacer distinciones y clarificaciones para entender mejor el Dios quien sobrepasa nuestro entendimiento. Entonces, una de las maneras más comunes para organizar nuestro conocimiento del Dios vivo y verdadero es hablar acerca de 3 diferentes tipos de atributos. Hay atributos positivos. Atributos positivos son atributos que afirman una perfección en Dios sin relación a cualquier cosa. Entonces, Dios es santo. Decimos esto positivamente. Dios es santo. No importa si existe otra criatura o no. Dios es santo. También es un atributo positivo. También hay atributos negativos. Atributos negativos significa que nosotros negamos algo en Dios. Negamos algo. Por ejemplo, decimos que Dios es inmutable. Estamos negando mutación. Estamos negando cambios en Dios. O si decimos que Dios es incomprensible, o si decimos que Dios es inmenso, estamos negando ciertas cosas acerca de Dios para entenderlo mejor. Nosotros entendemos Dios mejor al negar imperfecciones en Dios. Mutación es una imperfección y muchos otros atributos. Entonces hay atributos positivos, por ejemplo, santidad. Hay ejemplos negativos, por ejemplo, inmutabilidad. Pero en este salmo vamos a estudiar atributos relativos. Y los atributos relativos son más fáciles porque son atributos
que tienen que ver con una relación entre Dios y sus criaturas, atributos relativos. Tienen que ver con una relación entre Dios y la criatura, en particular los hombres, pero no solamente los hombres. Entonces, el salmista nos manda a adorarle a Dios y nos da razones para adorarle a Dios, y esas razones, vamos a ver, tienen que ver con atributos relativos. Alaba a Dios porque Dios es esto y Dios es otro, etc. Ojalá que sea más clara durante el sermón. Vamos entonces, hermanos, vamos a leer el Salmo y luego estudiaremos Dios con relación a nosotros en 3 puntos, y el domingo que viene terminaremos el sermón. Entonces vamos a parar en el medio del sermón, más o menos. Y en el boletín que ya les preparé, pueden ver el Salmo a la izquierda, a la derecha, los puntos de introducción. Es un salmo de alabanza. Den gracias al Señor porque los atributos de Dios, esos 3 tipos que ya he mencionado. Entonces ahora lean conmigo, por favor, Salmo 33. Dice así el salmista: Alégrense, oh justos, en el Señor. A los rectos es hermosa la alabanza. Den gracias al Señor con lira. Cántenle con arpa de 10 cuerdas. Cántenle un cántico nuevo. Háganlo bien, tocando con júbilo. Porque, ahora vemos las razones. Porque recta es la palabra del Señor, y toda su obra ha sido hecha con verdad. Él ama la justicia y el derecho. De la misericordia del Señor está llena la tierra. Por la palabra del Señor fueron hechos los cielos. Todo el ejército de ellos fue hecho por el soplo de su boca. Él junta como un montón las aguas de los mares y guarda en depósitos los océanos. Tema al Señor toda la tierra. Témanle todos los habitantes del mundo, porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. El Señor hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. El consejo del Señor permanecerá para siempre, y los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Bienaventurada la nación de la cual el Señor es Dios, el pueblo al cual escogió como posesión suya. El Señor ve desde los cielos, mira a todos los hijos del hombre. Desde el lugar de su morada observa a todos los habitantes de la tierra. El que formó el corazón de todos ellos comprende todas sus obras. El rey no es librado por la multitud del ejército. El valiente no escapa por su mucha fuerza. Vano es el caballo para la victoria, a pesar de su gran fuerza no podrá librar. El ojo del Señor está sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia, para librar el alma de ellos de la muerte y para darles vida en tiempos de hambre. Nuestra alma espera en el Señor. Él es nuestra ayuda y nuestro escudo. Por eso nuestro corazón se alegra en Él, porque en su santo nombre hemos confiado. Sea tu misericordia, oh Señor, sobre nosotros, según lo esperamos de ti. Amén. Ahora, el resto del sermón trata de estos 3 puntos que pueden ver en el bosquejo. 3 puntos en este sermón. Y vamos a empezar con el primero, número 1. Dios es trino. Dios es trino. Ahora bien, esto no es un atributo relativo, pero quiero que lo veamos en este salmo, en particular en versículo 6. En versículo 6 dice: por la palabra del Señor fueron hechos los cielos, todo el ejército de ellos fue hecho por el soplo de su boca. Y este versículo corresponde a muchos otros en el Antiguo Testamento, donde vemos el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Aquí vemos la Trinidad de Dios.
Otro ejemplo sería en Isaías, los cánticos del siervo de Jehová. Vemos a Jehová, el siervo de Jehová y el espíritu de Jehová. Aquí vemos a Jehová, la palabra de Jehová y el soplo de su boca, que en hebreo es la misma palabra como espíritu. Espíritu y viento o soplo es la misma palabra en hebreo. Entonces, cuando dice en Génesis capítulo 1 que el espíritu estaba sobre las aguas, es la misma palabra como el viento estaba sobre las aguas. Aquí vemos la palabra del Señor y el soplo de su boca. La palabra soplo es la misma palabra como espíritu. Este versículo, si fuera el único en el Antiguo Testamento, solo, separado, aislado, no veríamos la Trinidad en este versículo. Pero al compararlo con Génesis 1, con Isaías 49 y 53 y 61 y otros, y al compararlo con muchos otros versículos, vemos a lo largo de la Biblia algo común y consistente, que hay tres, un trío que siempre aparecen juntos, y el Nuevo Testamento aclara, lo hace más claro, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces vemos la triunidad o la Trinidad de Dios en versículo 6 de este Salmo. Aunque no sea prominente, debemos verlo, no debemos saltarlo. Es un versículo importante para contribuir a todos los versículos que forman la doctrina de la Trinidad. La Trinidad no es una doctrina que una persona inventó y luego vamos a las Escrituras para encontrarlo o para establecerlo. No, al contrario, leemos las Escrituras y vemos vez tras vez esos tres. Y reconocemos el único vivo y verdadero Dios es trino. Es el Padre, es el Hijo, es el Espíritu Santo. Es nuestro Dios. Y este versículo contribuye a nuestro conocimiento del Dios trino. Y ahora vamos al segundo punto. Y así estamos entrando en los atributos relativos de Dios. Los atributos relativos de Dios. Número 2. Dios es nuestro creador y juez. Dios es nuestro creador y juez. Piensen por un momento en esos títulos o esos nombres, creador y juez. Esos son títulos o nombres de relación. Un creador es la palabra misma, el nombre mismo significa el creador creó algo. Hay una creación. Si hay un creador, hay una creación. Entonces el título creador o el atributo relativo creador significa una relación entre Dios y la creación. Dios es nuestro creador. Así también juez. No puedo ser juez si no hay personas a quien juzgo. No hay juicio si no hay alguien para juzgar, etc. Entonces, creador y juez, esos son nombres, son títulos, son atributos relativos, hay una relación. El salmista en versículo 1, 2 y 3, esos versículos nos mandó a alabarle a Dios y adorarle a nuestro Señor. Ahora empezamos a ver por qué Él es digno de nuestra alabanza. Dios es digno de nuestra alabanza porque es nuestro creador y es nuestro juez. El salmista aquí usa el vocabulario de Génesis 1. Él está haciendo eco de Génesis 1 y el lenguaje de Génesis 1, notando que el cielo y la tierra, todas estas cosas existen porque Dios los creó. Noten, versículo 6. Por la palabra del Señor fueron hechos los cielos, etc. Y luego, versículo 7, los aguas. Versículo 8, toda la tierra. El cielo, las aguas y la tierra
Todas las cosas existen porque Dios las creó. Y por eso todos los habitantes de la tierra, todos los habitantes del mundo, todo el mundo debe temer a Dios y debe adorarle a Dios. Y el salmista nota la manera en que Dios creó todas las cosas. En versículo 9, Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Entonces, alabamos a Dios no solamente por ser el creador, sino también por la manera en que Él creó, por su puro poder, por su voluntad. No había una lucha en que Dios por su mucho poder venció a otra cosa y así formó el mundo. No, Él habló, Él dijo y fue hecho. Y por eso nosotros reconocemos su poder y nos inclinamos y adoramos a Dios por su poder. ¿Quién puede hacer esto? Yo quiero un chocolate. Yo quiero un chocolate. No puedo producirlo, no puedo crearlo, no tengo ese poder. Ninguno de nosotros tenemos este poder. Si lo tienes, quiero saber. Si tienes este poder, quiero saber. No lo tenemos, pero Dios sí. Y Él no creó una cosa una vez, Él creó todas las cosas. Entonces, todas sus criaturas tienen una relación con Él. Él es nuestro creador. Creador es un atributo relativo. Nosotros, la semana pasada, creo que la mayoría de nosotros, si no todos, vimos dos planetas en el cielo, ¿no? Que estaban muy cerca, Saturno y Júpiter, no sé cómo se dice en español, pero dos planetas. Y al pensar la distancia, estamos viendo planetas de una distancia gigante, porque los planetas también son gigantes. Y al empezar a pensar en la realidad, uno se maravilla. Y esto nos dirige a adorarle a Dios, quien creó estas cosas. O si uno está en un avión o en una barca sobre el mar, y cuando uno contempla el cielo o la profundidad del mar, la creación vez tras vez nos conduce, nos dirige a adorarle al Creador. Porque pensamos, esto es tan vasto, esto es tan inmenso, eso es tan profundo, eso es tan grande, etc. El que creó todas estas cosas es aún más grande, mayor, más allá que todas estas cosas. Si una montaña me llena de maravilla, cuanto más el creador de la montaña, y el creador del mar, y el creador del espacio, y el creador del sol, y todas las estrellas, y todas las cosas. Porque Dios no es el Dios del río, o el Dios del campo, o el Dios de la montaña, es el Dios de todas las cosas. La grandeza de la creación nos apunta, nos dirige a la grandeza del Creador. Entonces este salmo de adoración nos invita a adoración y luego nos informa, nos dice por qué debemos adorarle a Dios, porque Él es nuestro creador. Él es nuestro creador. Y ser creador es un atributo relativo. Es un atributo relativo. Y hermanos, les invito que no vivan como ateos. Los ateos viven en la creación de Dios y gozan de la creación. Ellos también ven a las estrellas y las montañas y ellos también dicen, esas cosas son hermosas, son bellas, son magníficas. Pero niegan el creador de esas cosas. Si visitaras un museo de arte, de un artista, un museo lleno del arte de un artista, y si vieras todas las pinturas, ¿cómo sería si ni una vez pensaras en el artista de las pinturas? No tiene sentido visitar a un museo de arte y muchas pinturas hermosas
y ni una vez contemplar quién las pintó, quién hizo, quién creó toda esta hermosura, toda esta belleza. La belleza del arte nos dirige al artista. También la belleza de la creación debe dirigirnos a la grandeza del Creador. Pero nosotros, quienes creemos en Jesucristo y confesamos a Dios, nuestro Creador, nosotros a veces también vivimos como ateos y no alabamos a Dios en la medida que debemos alabarle. Entonces, al ver el cielo, al ver el mar o los planetas, toma un momento. No es necesario cantar un himno entero, pero toma un momento para alabar a tu Dios. Es digno de tu alabanza. Es digno. Alaba a Dios en tu corazón. Versículo 8 dice: tema al Señor toda la tierra, témanle todos los habitantes del mundo. Dios como creador debe hacernos temer, no con horror, sino con reverencia, sino con un reconocimiento de la gran separación y la gran diferencia entre nosotros, la creación, y Dios el creador. Nosotros nos inclinamos ante Él. Nosotros reconocemos somos criaturas y así adoramos a Dios. Tememos a nuestro Dios. Ahora bien, Dios es nuestro creador. Vemos también en esos versículos que Dios es nuestro juez. Dios es nuestro juez. Romanos capítulo 1 nos dice que todas las personas saben que Dios es creador de todas las cosas, pero también que Dios es juez de todas personas. La creación misma testifica que Dios es justo y que habrá juicio del creador. Vemos en esos versículos que Dios es nuestro juez. Noten el vocabulario en versículo 4 y versículo 5, porque recta es la palabra de Dios, toda su obra ha sido hecha con verdad, Él ama la justicia y el derecho. Esas 4 palabras, recta, verdad, justicia, derecho, todas estas palabras nos enseñan acerca de Dios. Dios es recto, Dios es verdadero, Dios es justo, Dios siempre hace lo bueno. Si Dios es el creador de todas las cosas y Dios ama la justicia, y dentro de su creación sus criaturas viven en injusticia o en mentiras o en lo no derecho, etc., ¿qué va a hacer Dios? El creador de todas las cosas, quien creó la creación, quien ama la justicia, pero sus criaturas viven en injusticia. ¿Qué va a hacer? Pues Él juzgará a sus criaturas injustas. Él juzgará a su creación. Dios no es solamente nuestro creador, sino también nuestro juez. Dios llena la tierra con su misericordia, con el sol y la lluvia para todos los días, pero nosotros, o por lo menos los que no creen en Jesucristo, abusan la misericordia de Dios. Abusan la misericordia de Dios porque no les dirige al arrepentimiento. Y Dios juzgará al mundo. Él lo hará fielmente, Él lo hará perfectamente. Dios dice, la venganza es mía. Yo repagaré. Entonces sabemos que al fin, cuando regresa Jesucristo, Él juzgará a todos los hombres. Él juzgará a todos los hombres. No hay ni una acción injusta, no hay ni un pecado que escapará la justicia de Dios. Dios es omnisciente. Él conoce todo lo que pasa en su creación.
Y aunque no veamos el juicio de Dios aplicado en esta vida, sabemos que sí, el juicio de Dios alcanzará a todo hombre y toda acción de todo hombre al fin del mundo cuando regresa Jesucristo. Y el fin del mundo es simplemente una transición. No es el fin de todas las cosas, es una transición a la consumación de todas las cosas. Entonces Dios dice, la venganza es mía, yo repagaré. Y sí, Dios retribuirá, Dios repagará a todos los hombres según sus hechos. Y Dios no es como un mafioso, no es como un narcotraficante. No es necesario comprar el favor de Dios, es necesario vivir en justicia y ser santo en la creación del Dios santo. Y en la medida que nosotros no somos santos, en la medida que no somos justos, Dios nos juzgará, Dios nos condenará. ¿Cuál es la medida de tu injusticia? ¿Cuál es la medida de tu falta de santidad? Es muy grande, ¿no? Muy grande. Y las buenas nuevas de la Biblia es que Dios no es solamente nuestro creador, sino también nuestro redentor. Pero esto será en el sermón del domingo que viene. Pero necesito decirlo ahora, que el creador de todas las cosas y el juez de todas las cosas es también el redentor de todas las cosas. Él nos ha dado una manera de escapar el juicio venidero. Él no solamente nos dio una manera para escapar, Él nos salvó de la ira, el juicio venidero. Gracias a Dios y gloria a Dios. Pero debemos nosotros, todos los habitantes de la tierra, debemos temer al Señor. Él no nos creó y nos dejó, Él nos creó y Él es juez. Él ve todas las cosas. Él conoce nuestros pensamientos, las intenciones del corazón. Dios es nuestro creador y es nuestro juez. Esos son dos atributos relativos, creador y juez. Tienen que ver con relación entre Dios y sus criaturas. Número 3. Dios es nuestro Señor supremo y gobernador. Dios es nuestro Señor supremo y gobernador. Si tú estableces una compañía, por ejemplo, un restaurante. Si tú estableces un restaurante, tú tienes el derecho de gobernar tu restaurante. Otra persona no puede entrar y empezar a ordenar, así tú haz esto y tú haz esto. No, tú eres el dueño, tú eres el jefe, tú eres el gerente del restaurante porque tú lo estableciste. Dios creó todas las cosas, entonces Dios es el Señor supremo de todas las cosas. Él tiene autoridad absoluta sobre toda su creación y todas sus criaturas. Noten en versículo 13 al 15, el Señor ve desde los cielos, mira a todos los hijos del hombre. Desde el lugar de su morada observa a todos los habitantes de la tierra. El que formó el corazón de todos ellos comprende todas sus obras. Noten el lenguaje de versículo 14. Desde el lugar de su morada, otra forma de traducirlo es desde su trono en el cielo, desde el lugar donde esté entronado nuestro Dios, Él observa a todos los habitantes. El lenguaje de estar sentado sobre y mirar hacia abajo es el lenguaje de yo soy el supremo, ustedes son mis siervos. Yo soy el rey, ustedes son mis siervos.
Entonces, versículos 13 al 15 declara la supremacia de Dios, su autoridad absoluta sobre sus criaturas, sobre su creación. El Rey está entronado sobre la creación y Él es Señor supremo de lo que Él ha creado. Y nosotros, todas las criaturas de Dios, en particular los hombres, Dios inscribió su ley en nuestro corazón. El hombre entonces entiende naturalmente la ley de Dios. Aunque el pecado y la caída del hombre oscurece este conocimiento, aún así nosotros entendemos a lo bueno y lo malo. Yo debo hacer lo bueno, no debo hacer lo malo. Habrá juicio contra mí si hago lo malo, etc. Todas las sociedades del mundo entienden esto hasta cierto nivel. La moralidad es común a todo el mundo. La inmoralidad también es común a todo el mundo, pero la moralidad. Entonces sabemos, hay una autoridad sobre nosotros. Hay una ley sobre nosotros a la cual nosotros debemos conformarnos. Es decir, que la criatura reconoce la autoridad absoluta y suprema de Dios. Dios es el Rey, Dios es el Rey supremo, el Señor supremo, y nosotros debemos obedecer a Dios. Él formó el corazón de todos ellos. Él tiene el derecho entonces de dirigir sus acciones y mandar que vivan en una cierta manera. Dios es Señor supremo. El que forma una cosa tiene autoridad sobre aquella cosa. Y noten, esto aplica a todos. Versículo 14. Desde el lugar de su morada observa a todos los habitantes de la tierra. Esto no aplica solamente a Israel en el tiempo del salmista. Aplica a todos los habitantes en todos los tiempos y en todos los lugares. La autoridad de Dios es suprema y absoluta y alcanza a todas sus criaturas. Él es nuestro Rey, Él es nuestro Señor supremo. Pero vemos que Dios, además, es el gobernador del mundo. ¿Cuál es la diferencia entre Señor supremo y gobernador? Señor supremo significa Él tiene autoridad sobre todos nosotros para mandarnos que nosotros hagamos lo que Él quiere o lo que Él quiera. Al decir gobernador, quiero decir que Dios está gobernando y guiando todas las cosas para que lleguen al fin que Él ha decretado. Él es soberano sobre todas las cosas. Él gobierna, Él dirige y guía y afecta a todas las cosas para que contribuyan a sus propósitos, para que cumplan sus planes. Versículo 10 hasta 12. El Señor hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. Ahora un contraste. El consejo de las naciones es frustrado. Versículo 11. El consejo del Señor permanecerá para siempre, y los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Entonces, el Dios quien formó todas las cosas está también gobernando todas las cosas. Las naciones tienen sus planes, tienen su propio consejo, y Dios hace nulo a su consejo. Él frustra sus planes, sus maquinaciones. Pero el plan de Dios, el consejo de Dios, ¿cómo es? Permanece para siempre. Dios siempre cumple sus propósitos. El plan de Dios jamás será frustrado. Nunca habrá un momento en que dice, las naciones hacen nulo el consejo de Jehová. El consejo de las naciones permanecerá para siempre. Eso es imposible, porque Dios es gobernador del mundo también.
Él tiene autoridad suprema para mandarnos y aun cuando seamos desobedientes, Él continúa cumpliendo sus propósitos por medio de nuestro pecado. Él es soberano, Él es gobernador de todas las cosas. Y hermanos, versículo 12 es una bendición para nosotros. Bienaventurada la nación de la cual el Señor es Dios, el pueblo al cual escogió como posesión suya. Esto no significa los Estados Unidos. Esto en su tiempo aplicó a Israel como una nación. Pero ahora aplica a la iglesia. Somos un pueblo electo, dicen las Escrituras. Somos un reino de sacerdotes. Somos una nación espiritual para Dios, la iglesia. Entonces, nosotros sabemos que en cualquier país, bajo cualquier gobierno, etcétera, las naciones van a hacer lo que quieren, van a vivir como quieren, pero Dios, su consejo permanecerá. Y su consejo no es solamente para su propia gloria, sino también para el bien de su pueblo, el bien de su nación electa, nosotros, la iglesia. Y al decir la iglesia, no quiero decir solamente esta iglesia exacta y esta iglesia misma, toda su iglesia en todo el mundo, que es de muchas naciones y muchos idiomas, y en varios puntos es diferente de nosotros en muchas maneras, pero es una iglesia, la iglesia de Jesucristo. Es una consolación. Hemos visto en este año que el gobierno, sea presidente, sea gobernador, sea del condado, sea de tu ciudad, el gobierno, ellos planean muchas cosas y en general para nuestro bien. En otros momentos no, pero el gobierno en varios niveles ha estado haciendo muchos planes o maquinaciones, pero el consejo de Jehová ha permanecido. Entonces nosotros, esto nos da consolación. El gobierno no puede concluir, no puede resolver todos nuestros problemas. Van a intentar y Dios mediante van a tener éxito. Pero nosotros sabemos que pase lo que pase, Dios es soberano y Dios no está ausente. ¿Qué está pasando? No, Dios está gobernando su creación. El creador y juez de todas las cosas, las Escrituras nos dicen que Él hace nulo el consejo de las naciones y su consejo permanecerá para siempre y por todas las generaciones. El plan de Dios no es para una generación, el plan de Dios es para todas las generaciones. El decreto de Dios alcanza a todo el tiempo, toda la historia. Nosotros sabemos entonces, hermanos, que la providencia de Dios, la soberanía de Dios, está gobernando y guiando todas las cosas. Aún las imperfecciones de nuestros gobernadores y todo esto, COVID y todo, Dios está gobernando todas las cosas, guiando todas las cosas para su gloria y para nuestro bien. Y hermanos, ¿no ha usado Dios este año de COVID para instruirnos en muchas cosas, para humillarnos, para hacernos más, para despertarnos a nuestra debilidad, para hacernos confiar más en Él y tener más paciencia, más contentamiento, para hacernos considerar nuestra relación al gobierno como la iglesia y muchas de estas preguntas? Él nos ha instruido acerca de cómo vivir juntos en la iglesia con diferentes opiniones políticas o acerca de COVID o acerca de muchas cosas. Somos muy diferentes, pero tenemos que vivir juntos y en inglés, we have to get along. Es necesario vivir de tal forma que tengamos paz. Dios ha permitido ciertas aflicciones para hacernos unir en cosas más fundamentales, en cosas más importantes.
el punto que quiero hacer es que Dios ha gobernado de tal forma que aún las aflicciones de este año nos han santificado. Han sido para nuestro bien. Han ayudado a bien, como dice Romanos 8:28. Nosotros somos el pueblo de Dios, el pueblo al cual escogió como posesión suya. Somos la posesión de Dios. Él nos ama. Tiene cuidado de nosotros. Nosotros no somos... estamos cerca al corazón de Dios, la niña de sus ojos. Él frustra las maquinaciones de las naciones, pero cumple sus propios propósitos para nuestro bien. Confíen entonces, hermanos, en el consejo de Dios. Dios nos ha revelado su plan. Sabemos cuál es su consejo, porque hemos estudiado la escatología, el fin de todas las cosas, que Jesús regresará, que Él resucitará a todos los hombres, que Él juzgará a todos los hombres y los separará para sus destinos eternos, sus ovejas para entrar en gloria eterna con Él y los incrédulos para estar en condenación eterna, oscuridad eterna y sufrimiento eterno, separado de la gloria de Jesucristo. Sabemos entonces el fin al cual Dios está gobernando todas las cosas. Confíen en Él, confíen en su plan, confíen en su consejo. Y hermanos, los atributos relativos son especiales, son preciosos, porque son atributos con relación a nosotros. Dios con relación a nosotros. Dios es mi creador. Dios es mi juez, y eso es bueno. Y Dios es mi Señor Supremo. Dios es mi gobernador. Yo no adoro a un Dios abstracto y desconocido, sin relación a mí. Yo no adoro a un Dios que es una idea, una filosofía. Yo adoro a mi Dios, quien me creó y me juzga, y quien me manda como Señor Supremo, quien gobierna todas las cosas para su gloria y mi bien. El Señor nuestro Dios. Quiero enfatizar la relación que tenemos con Dios. No adoramos a una idea, no adoramos a una filosofía, no creemos en algo abstracto, creemos en el Dios vivo y verdadero, el Trino Dios, quien es nuestro Creador y Juez y Señor Supremo y Gobernador. Versículo 8. Tema al Señor toda la tierra. Témanle todos los habitantes del mundo. Bienaventurada la nación de la cual el Señor es Dios, el pueblo al cual escogió como posesión suya. Pues vamos a pausar aquí y el domingo que viene vamos a continuar con el resto del Salmo y el resto de los atributos relativos, y después de esto vamos a pasar a otra parte del sermón en el domingo que viene, en que vemos nuestra reacción a Dios, porque es un salmo de adoración y nos manda a hacer ciertas cosas, y vamos a estudiar no solamente quién es Dios en relación a nosotros, sino también cómo debemos nosotros actuar con relación a Dios, etc. Entonces, mi petición a Dios es que ustedes salgan de aquí alabándole a Dios, adorándole a Dios, porque es nuestro Creador, porque es nuestro Juez, porque es nuestro Señor Supremo, porque es nuestro Gobernador. Amén. Oremos.